Todo empezó cuando compré un santo de un señor de un pueblo, que después de comprarlo empezaron a pasar cosas demasiado raras. Ese objeto no debería llevárselo. Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que, por favor, comenten su nombre y desde dónde están viendo el video. Y si les gusta el contenido, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando estas historias. Toda mi vida, o bueno, desde que salí de la prepa y vi que la escuela no era lo mío, me he dedicado a la refrigeración y al mantenimiento de lavadoras, secadoras, todo ese rollo de línea blanca. Mi jefe, que en paz descanse, tenía su tallercito ahí mismo, en la casa, en el garaje, y pues yo me quedé con la chamba. No me va mal, la neta. Siempre hay jale. La gente prefiere arreglar su refri viejo a endeudarse en Electra con uno nuevo que a los 2 años se les va a chingar de la tarjeta lógica. El caso es que yo me muevo mucho. A veces el cliente me trae la cháchara al taller, pero la mayoría de las veces yo tengo que ir a los domicilios. Me muevo en una Chevy Pickup ya viejita, una modelo 99 que era de mi tío, y siempre ando cargando mi herramienta. Tenía yo una maleta de esas de lona, marca Trooper, amarilla con negro, que me había aguantado como 5 años. Pero pues de tanto meterle desarmadores, la pinza de presión, el multímetro, los manómetros para el gas, se me fue rompiendo del fondo. Un día iba subiendo las escaleras en unos departamentos ahí por la colonia Impulsora, y madres, que se rompe el cierre de abajo y se me riega toda la herramienta en las escaleras. Un pinche coraje. Ahí dije, no, ya necesito algo más rudo. Algo de plástico duro o de cuero. Una caja de herramientas de las de lámina no, porque pesan un chingo. Y luego vas pegando en las paredes de los clientes y te la arman de a pedo por rayarles la pintura. Ese domingo me lancé al tianguis de la San Felipe de Jesús. Para los que no son de acá, es un tianguis inmenso, dicen que el más grande de Latinoamérica, y la neta sí te la creo. Empieza desde tempranito y venden de todo: ropa de paca, refacciones robadas, herramienta usada, comida, chácharas, antigüedades. Yo voy seguido a buscar refacciones. A veces encuentras tarjetas de lavadora buenas que nomás les cambias un capacitor y ya jalan. Ese día hacía un calorón de la chingada. Era como mayo. Yo andaba caminando por la zona donde se ponen los que tiran sus cobijas en el piso con pura herramienta vieja, fierros oxidados, llaves mezcladoras usadas, puro cascajo que a veces trae joyas. Ya me había chingado un Boeing de guayaba y andaba sudando buscando una maleta. Pregunté por unas cajas de plástico, pero estaban bien caras. Los güeyes se pasaban de lanza pidiendo 600, 700 pesos por cajas todas rayadas. Ya me iba a regresar a la camioneta cuando vi el puesto de un señor ya grande. Tenía una lona azul en el piso y vendía puras cosas como de casa de empeño vieja. Tenía planchas de esas de hierro fundido, cámaras de rollo que ya ni sirven. Y ahí, en una orilla, vi una maleta. No era una caja de herramientas, era una maleta literal, como de viaje, pero pequeña. De esas que usaban los doctores antes, o los contadores, como un maletín grande. Era de un cuero grueso, o tal vez vinipiel de muy buena calidad, color café oscuro, casi negro por la mugre. Tenía refuerzos de metal en las esquinas y 2 broches de presión al frente, de esos que hacen clac cuando los empujas. Me acerqué y la levanté. Pesaba un poco, pero se sentía maciza. Perfecta para los desarmadores y no se iba a rajar fácil. ¿Qué precio tiene, jefe?, le pregunté al señor. El don estaba comiéndose un taco de carnitas. Ni me volteó a ver bien. 250, joven, para que se la lleve. Está buena, es de puro cuero. La revisé. Por fuera estaba bien, nomás sucia. Los broches funcionaban, aunque estaban medio oxidados. La abrí. Por dentro estaba forrada con una tela tipo seda o satín color guinda, ya muy vieja, manchada de negro en algunas partes, como de aceite o humedad. Olía a encierro, a ropero viejo de abuelita, ese olor a naftalina mezclado con polvo. Le doy 200, le dije. El viejo se limpió la grasa de la boca con una servilleta de papel de estraza
agarró el billete de 200 que le estaba extendiendo y me hizo un gesto con la cabeza. Ni me peleó el precio. Agarré mi maleta y me fui. La neta, iba contento. 200 pesos por un maletín de esos era una ganga. En el centro te los venden en 1000 pesos diciendo que son vintage. Llegué a la casa y la dejé en el patio. Agarré un trapo húmedo con pinol y le di una buena pasada por fuera para quitarle toda la tierra del tianguis. Quedó brillosita, se veía hasta elegante. Por dentro la sacudí y le pasé la aspiradora. Ese mismo día en la tarde metí toda mi herramienta. Cupo todo al 100. El multímetro cabía perfecto en una esquinita. Los desarmadores no perforaban nada porque el material era muy grueso. Los broches cerraban fuerte, chulada. La empecé a usar toda esa semana. Fui a varios jales, a Nesa, a Ecatepec. Anduve de arriba para abajo. La maleta era un paro, la verdad. Pero la cosa rara, o sea, lo que me empezó a sacar de onda, no fue algo que pasara de golpe. No fue de que, se movieron las cosas solas. No, fue primero un olor. Yo vivo solo en la planta alta de la casa. Abajo tengo el taller y mi jefa vive en la casa de atrás. En el mismo terreno, pero separados por el patio. Una noche, era como martes o miércoles, llegué bien cansado de arreglar una lavadora Mave que me dio un chingo de guerra con la transmisión. Dejé la maleta en mi cuarto, a los pies de la cama, me bañé y me tiré a dormir. Como a las 3 de la mañana me desperté. No porque oyera ruido, sino por el olor. Era un olor fuertísimo. ¿Ubican el olor de la cera quemada? Pero no de una vela de esas aromáticas de vainilla que compran las morras, no. Olor a veladora de vaso de vidrio, de esas baratas que compras en el mercado o afuera de las iglesias. Un olor a cera cruda, a pabilo quemado y como a flores marchitas. Un olor muy pesado, muy dulce y a la vez ahumado. Abrí los ojos y estaba oscuro. Me senté en la cama. El cuarto apestaba a eso. Pensé que mi mamá había dejado alguna veladora prendida allá atrás en su casa. A veces le prende a San Judas o a mi papá, y que el humo se estaba metiendo por mi ventana. Me levanté en calzones, fui a la ventana y me asomé. Nada, todo apagado. El olor estaba adentro de mi cuarto. Prendí la luz, revisé si no se estaba quemando un enchufe o algo, porque a veces los cortos huelen raro, como a plástico quemado. Pero no, esto era cera. Cera de iglesia. Dejé la ventana abierta, me volví a acostar y me tardé un chingo en dormirme. A la mañana siguiente ya no olía a nada. O yo ya me había acostumbrado, no sé. Me fui a jalar y se me olvidó el asunto. Ese fin de semana empezaron los sueños. Yo casi no sueño. O si sueño, no me acuerdo. Caigo como piedra. Pero esa noche soñé con una casa que no conocía. Era un cuarto de adobe, con el piso de tierra pisada, muy seco. No había muebles, nomás una mesa de madera en una esquina. Y había una mujer de espaldas. Era una señora ya grande, porque traía un rebozo gris y el pelo blanco recogido en una trenza. Estaba hincada frente a la pared, pero no veía yo qué había en la pared. Lo que sí escuchaba era lo que estaba diciendo. No eran palabras normales, o sea, era español, creo, pero hablaba tan rápido y tan bajito, como un murmullo constante, sin respirar. Sss, como cuando las señoras rezan el rosario muy rápido, que nomás oyes el zumbido de las heces. Yo en el sueño quería moverme. Quería salir de ese cuarto porque sentía una angustia bien culera. Una presión en el pecho como si me faltara el aire. Como si el aire de ese cuarto estuviera viciado, pesado. Quería caminar para atrás, pero no podía. Y el murmullo de la señora se hacía más fuerte. De repente la señora dejó de murmurar. Se quedó callada. Y supe que se iba a voltear a verme. Ahí me desperté. Di un brinco en la cama, sudando frío. Tenía la respiración agitada y el corazón a 1000 por hora. Me pasé las manos por la cara. Me senté al borde de la cama. Estaba amaneciendo. Apenas se veía la luz azul por la ventana. Y ahí estaba otra vez. El olor a veladora quemada, fuerte, metido en mi nariz. Me quedé quieto. Empecé a mirar por el cuarto. Mi ropa tirada en la silla, la televisión, mis zapatos. Y mi maleta a los pies de la cama. Los 2 broches de metal estaban botados hacia arriba. La maleta estaba abierta de par en par. Yo me acuerdo perfectamente que cuando llego de trabajar, cierro los broches. Siempre. Es maña. Hacen un ruido fuerte. Clac, clac. Además, los broches estaban duros.
Tenías que empujarlos con fuerza para que se botaran. No se abrían solos ni de chiste. Pensé pendejamente, se me olvidó cerrarla anoche. Uno siempre intenta buscarle la lógica a las cosas para no cagarse de miedo. Estaba muy cansado, saqué el multímetro y la dejé así. Me paré, la cerré, clac, clac. Me fui a bañar, pero todo el día traje una pesadez en la nuca, un dolor de cabeza sordo que no se me quitó ni con un paracetamol. Pasaron como 3 días normales. Yo seguía usando la maleta, iba y venía. Pero empecé a notar que andaba de muy mal humor. Me peleé con un cliente porque me quiso regatear 100 pesos. Le hablé mal. Casi nos agarramos a madrazos, cosa que yo nunca hago, yo soy tranquilo. Andaba irritable, se me caían las cosas, me machuqué un dedo feo con la pinza. Una racha pendeja, decía yo, hasta que llegó el jueves. Ese día no tuve jale. Me quedé en la casa limpiando el taller. Subí a mi cuarto por la tarde para agarrar la maleta y bajarla. Quería limpiar la herramienta porque traía grasa de una lavadora que había arreglado. Cuando agarré la maleta por el asa y la levanté, sentí algo raro en el fondo por dentro. Abrí los broches. Saqué todo. Desarmadores, pinzas, cinta de aislar, llaves, todo al piso. El fondo de la maleta estaba forrado con esa tela guinda. Me di cuenta de que un desarmador de paleta, de los más largos, había roto la tela en una esquina. Metí la mano por el agujerito para ver si no se había dañado el cuero o el cartón que lleva debajo, para ponerle cinta gaffer y que no se siguiera rasgando. Cuando metí los dedos, sentí un bulto. No era el cartón de la estructura, era algo suave, pero apretado, como un paquetito. Estaba justo en medio del fondo, escondido entre la tela guinda y el cuero exterior. Me quedé mirando el agujero. Yo no soy de creer en fantasmas ni en brujería, pero en ese momento sentí un hueco en el estómago. Un frío que me subió por las piernas. Agarré mi navaja del cúter que traía en la bolsa del pantalón. Empecé a cortar la tela guinda, despacito. La tela estaba vieja y se rasgaba fácil. Sonaba como cuando rompes un papel grueso. Fui abriendo un tajo largo a la mitad de la maleta. Al separar la tela vi lo que había. Era un bulto del tamaño de un puño cerrado. Estaba hecho de una tela negra, como de algodón, muy percudida, y estaba cosido a la base de la maleta con un hilo rojo, muy grueso, como estambre, dado muchas vueltas, amarrándolo para que no se moviera de ahí. Por eso no sonaba cuando yo sacudía la maleta vacía. Estaba fijo. En cuanto abrí la tela y quedó expuesto el bulto, el cuarto se llenó de ese olor. Pero cabrón, ahora no era solo cera quemada. Era un olor a humedad profunda, como a tierra mojada, a raíces podridas y un toque a óxido, a fierro viejo, como sangre seca. Me dio asco. Me dieron ganas de vomitar ahí mismo. Yo sabía que no debía tocarlo. Algo dentro de mí, instinto de supervivencia o no sé qué, me gritaba que no lo agarrara con las manos desnudas. Fui a la cocina, agarré 2 bolsas de plástico del súper, de esas de rollo transparentes, y me las puse como guantes. Subí. Con la misma navaja del cúter corté los hilos rojos. Estaban durísimos. Corté uno por uno, sudando, sintiendo que alguien me estaba viendo desde la puerta de mi cuarto, te lo juro. Volteaba a cada rato, pero no había nadie. Corté el último hilo y el bultito quedó suelto. Lo saqué. Pesaba más de lo que parecía. Lo puse sobre la cama, encima de una hoja de periódico que agarré. Con la punta de la navaja fui descosiendo el bulto negro. Tenía nudos muy raros, ciegos, apretadísimos. Tuve que rasgar la tela negra. Lo primero que vi al abrirlo fue tierra. Tierra negra, muy fina, suelta, que se desparramó por el periódico. Mezclado con la tierra, había algo que parecía estropajo, pero cuando lo separé con la navaja, me di cuenta de que era pelo. Era cabello humano, castaño oscuro, largo, pero estaba enredado a propósito, como si hubieran hecho una bola frotándolo. Había bastante, un mechón grueso enredado con la tierra. También había unas espinas. Parecían espinas de maguey o de algún cactus, largas, negras en las puntas. Eran como 7 u 8 espinas clavadas en el centro de la bola de pelo. Y en el fondo, doblado muchas veces hasta quedar del tamaño de un cuadrito, había un papel. Con las manos temblando, usando los dedos forrados de plástico, desdoblé el papelito. Estaba tieso, manchado de la tierra y de algo oscuro que lo había pegado. Era un pedazo de fotografía. Una foto de esas viejas, que tenían el borde blanco dentado, de los años 70 u 80 a lo mucho. No estaba la foto completa,
La habían roto a mano. Lo que quedaba en el pedazo era la parte de abajo de una cara y el cuello de un hombre. Se le veía la boca, una boca con un bigote ralo, y el cuello de una camisa de cuadros. La parte de los ojos y la frente estaba arrancada. Y sobre la boca, en la foto, había unas marcas hechas con una pluma negra, como cruces tachándole la boca, hechas con mucha fuerza porque la punta de la pluma había roto el papel de la foto en algunas partes. Me quedé paralizado viendo esa madre. Yo no sabía de quién era la maleta, no sabía quién era el de la foto, pero entendí de golpe, con una claridad que me dio terror, que todo el tiempo que yo anduve cargando mis herramientas para ganarme la vida, anduve cargando el odio y la maldición que alguien le había hecho a ese cabrón de la foto. Agarré el periódico por las orillas, envolví todo el mugrero, la tierra, el pelo, las espinas, la foto, y lo metí en otra bolsa de plástico. La amarré con doble nudo. Bajé corriendo las escaleras, salí a la calle y lo tiré en el bote de basura del vecino que ya estaba lleno porque iba a pasar el camión recolector al rato. No lo quise dejar ni un segundo más en mi casa. Regresé. Agarré la maleta vacía. Ya no la quería, obviamente. Pero me acordé de mi compa el flaco. Su mamá, doña Chelo, es de esas señoras de la colonia que leen las cartas. Te limpian con huevo, ponen altares. Saben de esas ondas, pues. Viven a unas cuadras de mi casa. Agarré la maleta y me fui caminando rápido para su casa. Ni le avisé al flaco, nomás toqué. Salió doña Chelo, traía un delantal. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué traes ahí? Te ves repálido, me dijo en la puerta. Doña Chelo, fíjese que compré esto en el tianguis y le encontré algo adentro, le dije. Y le expliqué rápido lo que había hallado. El pelo, la foto, la tierra. La señora ni siquiera quiso que metiera la maleta a su casa. Me hizo dejarla en la banqueta. Se agachó a verla, sin tocarla. Cerró los ojos un segundo y frunció la boca. Ese es un trabajo de panteón, mijo, me dijo, con una voz muy tranquila, como si hablara del clima. Es una salación. Esa tierra es de cementerio, seguro. Alguien le cerró los caminos al de la foto. Le amarraron la boca y lo enterraron en vida. Por eso estaba guardado en el fondo, pisado por el dueño, a oscuras. Yo sentía que me faltaba el aire. ¿Y qué hago con esta madre? Ya tiré lo de adentro a la basura. Hiciste mal en tirarlo en la calle, eso se quema. Pero ya ni modo, la maleta no te la quedes. Está cargada de esa energía de desesperación. Quien sea que la haya tenido, seguramente le fue muy mal en la vida, o se murió de algo feo. Esa maleta absorbió todo el trabajo. Por eso apesta a veladora de ánima sola. Llévatela lejos. No la quemes porque el humo te va a hacer daño. Nomás tírala en un basurero grande, lejos de tu rumbo. Y lávate las manos con agua bendita o con alcohol y ruda. Le hice caso. Fui por la camioneta, subí la maleta a la batea, atrás, ni de pedo la metí a la cabina. Manejé hasta el bordo de Xochiaca, allá por Nesa, un tiradero enorme. Me bajé, agarré la maleta por el asa y la aventé lo más lejos que pude entre los cerros de basura. Regresé a mi casa, limpié mi cuarto con cloro, lavé mi herramienta con gasolina una por una. Ya pasaron como 6 meses de eso. Me compré otra maleta Trooper, nuevecita en el Home Depot. Me valió madre el precio. Hasta ahorita no me ha pasado nada malo. Mi jale sigue bien. Ya no ando de mal humor ni me machuco a lo pendejo. Me llamo Martín, tengo 27 años. Laburo en un taller mecánico acá en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Y vivo, o vivía en ese momento, con mi mamá, Silvia, y mi hermano menor, Lucas. La cosa fue así. Nosotros siempre anduvimos medio justos de guita. Mi viejo se borró cuando yo era chico y mi vieja siempre se rompió el lomo laburando, cosiendo para afuera para darnos de comer. Hace un par de años nos tuvimos que mudar de la casa que alquilábamos porque el dueño la quería vender. Encontramos una casita más chica, medio a las afueras del pueblo. Estaba bastante baqueteada, pero el alquiler era barato y a nosotros nos cerraba por todos lados. El problema es que en la mudanza se nos rompió un montón de cosas, y entre ellas, mi cama. Era una de esas camas de pino baratas que ya no daban más. Se partió el elástico al medio y no tenía arreglo. Estuve como 2 meses durmiendo en un colchón tirado en el piso, cagándome de frío porque el piso era de baldosa helada. Mi vieja,
que no puede ver a sus hijos pasarla mal, se la pasaba buscando en los grupos de Facebook del pueblo, en esos de compra y venta, a ver si alguien regalaba o vendía alguna cama barata. Y un viernes a la tarde me dice: «Che, Tincho, mira, en la casona de los Domínguez están vaciando todo. Venden muebles viejos por 2 mangos». La casona de los Domínguez era una casa re antigua, de esas con techos altísimos y puertas dobles, que estaba a unas 10 cuadras del centro. La familia original ya no vivía ahí. Creo que había quedado una abuela sola que se había muerto hacía poco, y los herederos querían liquidar todo rápido para poner la casa en venta. Fuimos el sábado a la mañana con la chata de mi jefe que me la prestó un rato. Llegamos y era un desfile de gente llevándose sillas, mesas, espejos roñosos, todo con un olor a humedad y a encierro que te tumbaba. Entramos a una de las habitaciones del fondo y ahí la vi. Era una cama de 2 plazas, de madera maciza, oscura, pesada. El respaldo tenía como unos tallados en la madera, unos dibujos medio raros, como si fueran enredaderas o algo así. A mí mucho no me gustó, te soy sincero. Me pareció un armatoste de esos que te ocupan media pieza y te oscurecen el ambiente. Pero mi vieja tenía los ojos brillando. «Mira lo que es esta madera, Martín», me decía, tocándola como si fuera oro. «Esto es roble, de los de antes. Hoy en día no te hacen un mueble así ni locos. Y está entera, no tiene ni un rayón». Le preguntamos el precio al tipo que estaba cobrando, un sobrino lejano de la señora que falleció, que estaba con una cara de culo terrible, loco por irse de ahí. Nos tiró un precio que era un chiste. Literalmente, costaba lo mismo que un par de zapatillas baratas. No lo dudamos. Le dimos la plata y nos la llevamos. Hermano, lo que nos costó subir esa porquería a la chata. Pesaba como si estuviera rellena de plomo. Transpiramos la gota gorda. El respaldo solo requirió de 3 tipos para levantarlo. Cuando la armamos en mi pieza, sentí como si la habitación se hubiera achicado de golpe. La cama imponía presencia. Olía a cera vieja, a perfume de vieja. No sé cómo explicarte. Ese olor dulzón y rancio a la vez. Le pusimos mi colchón arriba, que le quedaba medio chico porque la cama era enorme. Pero bueno, por lo menos ya no iba a dormir en el piso. Esa primera noche yo estaba recansado por el laburo y por la mudanza del mueble. Cené, me pegué una ducha de agua caliente y me tiré a dormir. La cama era firme, no hacía ni un solo ruido. 0, ni un crujido. Cerré los ojos y me dormí profundo casi al instante. Pero no sé cuánto tiempo pasó. De repente abrí los ojos. No me desperté sobresaltado ni nada. Fue como si un interruptor se hubiera prendido en mi cabeza. Estaba completamente despierto, mirando el techo oscuro de mi pieza. La casa estaba en un silencio absoluto. Ese silencio pesado de madrugada en el pueblo, donde no se escucha ni un perro ladrar. Hacía un frío bárbaro. Quise darme vuelta para agarrar el celular que estaba en la mesita de luz para ver la hora, pero no pude. No me podía mover. Al principio pensé que estaba enredado en las sábanas. Hice fuerza con el brazo derecho, pero fue como si mi cerebro le diera la orden al brazo y el brazo estuviera desconectado. Nada, ni 1 milímetro. Quise mover las piernas. Tampoco. El pánico empezó a subirme por la garganta como un fuego. Quise gritar. Quise llamar a mi vieja, decir «Ma», pero de mi boca no salió ni un sonido. Tenía la mandíbula trabada, los labios pegados. Solo podía mover los ojos. Miraba para todos lados, desesperado. Yo había leído alguna vez sobre la parálisis del sueño, ¿viste? Sabía que era algo que te pasaba cuando tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo. Me traté de calmar. «Tranquilo, Tincho», me decía a mí mismo en la cabeza. «Ya se te va a pasar. Respirá». Pero entonces sentí algo. Estaba acostado boca arriba y de repente sentí que el colchón, a la altura de mis pies, se hundía. No fue algo sutil. Fue el peso exacto de una persona adulta sentándose lentamente en el borde de mi cama. Escuché el leve crujido de la tela del colchón estirándose. Sentí cómo la frazada se tensaba y me tiraba un poco de los dedos de los pies. Alguien se acababa de sentar ahí. La sangre se me heló. Literalmente sentí frío en las venas. Yo vivo solo en mi pieza. Mi hermano duerme en la otra punta de la casa
y mi vieja tiene el sueño re pesado. Además, la puerta de mi cuarto estaba cerrada. La estaba viendo con el rabillo del ojo. No había entrado nadie. El bulto estaba ahí, en mis pies. No podía levantar la cabeza para mirar qué era. La oscuridad de la habitación no me dejaba ver los pies de la cama, pero lo sentía. Sentía una presencia, algo denso, pesado, respirando. Te juro que el aire se puso espeso. Costaba respirar, como si hubiera humo en la pieza. Sentí que eso que estaba sentado me estaba mirando, clavándome la mirada. Estuve así, no sé, para mí fueron horas. Pudo haber sido 1 minuto o 10. El terror absoluto te hace perder la noción del tiempo. Solo rezaba. Yo, que no piso una iglesia desde que tomé la comunión, rezaba el Padre Nuestro en mi cabeza a los gritos. De golpe, como si una cuerda se hubiera cortado, el peso desapareció. El colchón volvió a su lugar y yo pegué un salto en la cama, sentándome de golpe, aspirando aire como si hubiera estado abajo del agua. Prendí el velador de un manotazo, tirando el celular al piso. Estaba solo. La puerta estaba cerrada. Todo estaba igual. Levanté el teléfono del piso con las manos temblando como un viejo con Parkinson. Miré la pantalla. Eran las 3:17 de la madrugada. Exactas. Esa noche no volví a pegar un ojo. Me quedé sentado, abrazado a las rodillas, con la luz prendida hasta que escuché a mi vieja levantarse para poner la pava a las 7 de la mañana. Cuando salí, le dije que había tenido una pesadilla horrible, pero no le di detalles. No quería que me tomara por loco o por cagón. Seguro es el estrés del laburo, hijo, me dijo, y me dio un mate. Yo quería creer que era eso. Quería convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada por estar durmiendo en una cama nueva, pero la segunda noche pasó exactamente lo mismo. Me dormí mirando la tele para no pensar. Me desperté de golpe. Parálisis total. No me podía mover, no podía hablar. Y a los pocos segundos, el hundimiento en el colchón. Alguien sentándose en los pies de mi cama. Esta vez, la sensación fue peor, porque ya sabía lo que venía. Sentí un frío glacial subiendo por mis piernas, por arriba de la frazada. Un frío que te cala los huesos. Y sentía que la cosa esa, el bulto, se inclinaba un poquito hacia adelante, acercándose hacia mí. Yo lloraba. Se me caían las lágrimas por los costados de la cara y me mojaban las orejas, pero no podía ni pestañear. Cuando me soltó, salté, prendí la luz y miré el celular. 3:17 a.m. La tercera noche ni siquiera me quise acostar. Me quedé sentado en una silla, tomando café. Pero al final el cansancio me venció y cabeceé en la silla. Me desperté a las 6 de la mañana con el cuello a la miseria, pero sin visitas. Al cuarto día, yo ya parecía un zombi. Tenía unas ojeras negras. En el laburo casi le arranco un dedo a mi jefe con una herramienta por estar distraído. Mi hermano Lucas se dio cuenta de que yo estaba mal. ¿Qué te pasa, boludo? Tenés cara de velorio. Me tiró mientras cenábamos. No puedo dormir, Lucky. Esa cama es una piedra, me hace mierda la espalda. Mentí. Me daba vergüenza decirle la verdad. Un flaco de 27 años asustado del coco. Lucas, que es un pibe re práctico y duerme como un tronco hasta en una silla de plástico, me dijo: si querés te la cambio. Yo a mi cama le tengo cariño, pero ya me queda corta. Me cuelgan los pies. Probá mi cama unos días y yo duermo en el ropero ese que te compraste. Acepté enseguida. Me sentí un poco basura por dejarle el problema a él, pero me autoconvencí de que el problema era mío. Era mi cabeza. Parálisis del sueño. Estrés. Lucas no iba a tener problemas. Cambiamos las sábanas. Yo me fui a su piecita, a su cama de una plaza, y él se instaló en mi cuarto, en la cama antigua. Esa noche, dormí de corrido por primera vez en toda la semana. Dormí 12 horas seguidas. Me levanté nuevo, fresco. Pensé, listo, era eso. Mi cuerpo no se adaptaba. Pero cuando fui a la cocina, estaba Lucas. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida mirando el azucarero. No había tocado el mate. Estaba pálido, chabón. Blanco como un papel. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban apenas. ¿Qué onda, enano? ¿Cómo dormiste en la cama nueva?, le pregunté, tratando de sonar casual, pero con un nudo en la garganta. Lucas levantó la vista y me miró fijo. ¿Qué tiene esa cama, Martín?
Me preguntó, con la voz finita, casi un susurro. ¿Qué carajo trajiste a la casa? Ahí se me cayó el alma al piso. Me senté enfrente de él. ¿Qué te pasó?, le pregunté ya sin caretas. Ayer a la noche me desperté. O no sé si me desperté. Quise moverme y no podía. Estaba duro como una tabla, como si estuviera atado. Y después sentí que alguien se sentaba en mis pies. Un peso. Un bulto re pesado. Te juro que sentía la respiración de alguien, Tincho. Yo quería gritarte y no podía. Y después miré la hora. Tragué saliva. ¿Qué hora era, Lucas? Las 3:17. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Yo sentí que el estómago se me revolvía. No era yo, no era mi estrés, era la cama. Había algo en esa cama de mierda. Le conté a Lucas todo lo que me había pasado a mí las noches anteriores. El pibe se puso a llorar, loco. Lucas, que se hace el malo, el tumbero, llorando como un nene. Me dijo que él no volvía a entrar a esa pieza ni a palos. En eso, entra mi vieja a la cocina. Nos ve a los dos con cara de haber visto a un muerto y nos pregunta qué pasa. Le explicamos. Al principio nos trató de locos. Son dos boludos grandes, se sugestionaron uno al otro, nos decía. Están mirando muchas películas de Netflix. La cama es un lujo, dejen de decir pavadas. Mi vieja es de esas minas duras, que no se achican con nada. Para probar que éramos dos idiotas, agarró y nos dijo, esta noche duermo yo ahí, manga de cagones. Van a ver que no pasa absolutamente nada. Le rogamos que no lo hiciera. Lucas hasta le ofreció pagarle un colchón nuevo en cuotas. Pero no hubo caso. Mi vieja es terca como una mula. Llegó la noche, yo dormí en la cama de Lucas, y Lucas durmió en el sillón del living, que es durísimo, pero no le importó. Mi vieja se metió en el cuarto de la cama antigua, apagó la luz y cerró la puerta. Nosotros dos nos quedamos despiertos, en el living, en silencio, mirando la puerta del pasillo. El reloj de la pared hacía tic-tac, tic-tac. Dieron las 12, la 1, las 2, las 3. Nosotros seguíamos mudos. A las 3:15 me paré. Fui caminando en puntas de pie hasta el pasillo. Lucas venía atrás mío, agarrado de mi remera como cuando éramos chicos. Llegamos a la puerta del cuarto. Pegamos la oreja a la madera. No se escuchaba nada. Y de repente, el grito. Hermano, nunca en mi puta vida voy a olvidar ese grito. Fue un alarido desgarrador, gutural, un grito de terror puro, de alguien a quien le están arrancando la vida. Venía de adentro de la pieza. Pateé la puerta. No quise ni girar el picaporte, la pateé con toda la fuerza que tenía. Entramos de golpe y prendimos la luz. Mi vieja estaba acurrucada en una esquina de la cama, contra el respaldo de madera oscura, abrazándose las rodillas. Estaba temblando incontrolablemente. Tenía los ojos desorbitados, mirando hacia los pies de la cama, donde no había absolutamente nadie. Estaba hiperventilando. ¡Ma! ¡Ma! ¿Qué pasó?, le gritábamos tratando de agarrarla, pero ella nos empujaba como si estuviera en shock. Le costó un buen rato volver en sí. Le dimos un vaso de agua con azúcar. Cuando por fin pudo hablar, tartamudeaba. Estaba durmiendo, y me desperté y no me podía mover. No podía respirar, y vi una sombra. Estaba sentado ahí. Alguien estaba sentado ahí. Agarré el celular de mi vieja que estaba en la mesita de luz. La pantalla estaba encendida. 3:18 AM. Esa misma mañana ni esperamos a que saliera el sol. Los tres sacamos el colchón, lo tiramos al piso del living y dormimos ahí, amontonados, hasta que se hizo de día. Nadie quería entrar a esa pieza. La puerta se quedó cerrada. Al mediodía, yo ya no daba más de la bronca y del miedo. Necesitaba saber. Le dije a mi jefe que tenía un problema familiar y no fui a laburar. Agarré el auto prestado de un amigo y me fui derecho al barrio viejo, a la casona de los Domínguez, donde habíamos comprado la maldita cama. La venta de garage ya había terminado. Había un cartel de "se vende" enorme en la reja del frente. Estacioné, me bajé y empecé a dar vueltas por la cuadra. Fui a la despensa de la esquina, de esas de barrio viejo, atendida por un viejo de bigote que estaba acomodando unos fideos. Compré un paquete de hierba y me puse a sacarle charla. Le hablé del clima, de los precios, hasta que le mencioné la casa de los Domínguez. «Ah, sí», me dijo el viejo acomodándose los anteojos. «Por fin la venden. Esa casa era una ruina.
Desde que se murió doña Carmen quedó ahí, abandonada. ¿Doña Carmen era la abuela?, le pregunté. Sí, pobrecita. Los últimos meses de vida que tuvo fueron un tormento, la pobre vieja. La familia medio que la dejó sola. Se le patinó el embrague fiero al final, ¿eh? Sentí que se me aceleraba el pulso. ¿Cómo que se le patinó el embrague? ¿Estaba enferma? El almacenero se apoyó en el mostrador con ganas de chusmear. Mira, la posta es que la vieja Carmen empezó a gritar todas las noches. Los vecinos de al lado llamaron a la policía un par de veces pensando que le estaban robando. Cuando iba a la gorra no había nadie. Ella les decía a todos que no quería dormir más, que había algo en su pieza. Un hombre oscuro, decía ella, que venía a la madrugada, y que cuando ella se acostaba, la paralizaba y se sentaba en los pies de la cama. Decía que no la dejaba respirar. Yo sentí que el piso se me movía. El almacenero siguió hablando sin notar mi cara de espanto. La familia decía que era demencia senil, ¿viste? Le daban pastillas para dormir, la dopaban. Pero ella se resistía. Lloraba para que no la acuesten en esa cama de madera gigante que tenía. Al final, un día no se despertó más. Le dio un paro cardíaco, ahí misma, durmiendo. O al menos eso dijeron. Para mí se murió del cagazo la pobre mujer. Salí de la despensa sin el vuelto. No me importó. Corrí al auto y manejé hasta mi casa como un demente. Entré pegando un portazo. Mi vieja y Lucas estaban en la cocina, tomando un té, con unas caras de velorio terribles. «La tenemos que quemar», fue lo único que dije. Ni me preguntaron por qué. Me vieron la cara, me vieron la desesperación en los ojos y entendieron que la cosa no daba para más. No la íbamos a vender. No se la íbamos a encajar a otro pobre infeliz para que pase por la misma pesadilla. Esa mierda no podía seguir existiendo. Entre los tres, a plena luz del sol del mediodía, desarmamos la cama. No queríamos ni tocarla, la agarrábamos con unos trapos. Al sacar los tornillos, la madera crujía de una forma horrible, como si se estuviera quejando. Sacamos las tablas, los largueros, el respaldo enorme. Lo llevamos todo al patio del fondo de nuestra casa, donde hay un pedazo de tierra que mi vieja iba a usar para hacer una huerta. Hicimos una montaña con los pedazos de la cama. Yo fui al cuartito de las herramientas, agarré un bidón de nafta que tenía para la cortadora de pasto y rocié toda la madera. Todo el respaldo, cada tallado, cada puto milímetro. Mi vieja me alcanzó los fósforos. Le tiré uno. La nafta prendió de golpe. Hizo un ruido seco, un whoosh. Las llamas subieron altísimas, casi rozando las ramas de un árbol de nísperos que tenemos. Nos quedamos los tres abrazados, a un par de metros, mirando cómo se quemaba. Y te juro por lo más sagrado, boludo. Te juro que cuando la madera del respaldo empezó a arder y a quebrarse, se escuchó un silbido. No era el ruido del fuego, ni de la savia de la madera hirviendo. Era un silbido agudo, como un soplido, como cuando se desinfla una goma de auto de golpe. Y de en medio del fuego salió un humo denso, negro, que olía a podrido. Olía a azufre, a carne pasada, a basura. El humo subió en espiral, denso, y se disipó con el viento. Estuvimos ahí hasta que la última tabla se hizo carbón y ceniza blanca. Recién ahí, como si nos hubieran sacado una mochila de 50 kilos de encima a cada uno, pudimos volver a respirar bien. La casa, de repente, se sentía distinta, más luminosa, menos pesada. Esa noche, yo volví a mi cuarto, con mi colchón tirado en el piso, a la altura de la baldosa helada. Dormí como nunca en mi vida, ni un solo sueño, nada. Y ni a las 3:17, ni a las 4, ni a ninguna hora me desperté. Nunca más volvimos a hablar del tema entre nosotros. Yo soy mecánico, bueno, le meto mano a lo eléctrico y a la mecánica diésel, y el patrón de ahí tenía una flotilla de tractores John Deere ya muy correteados y un par de camionetas de 3 toneladas que cada semana se chingaban de algo. Me dieron un cuartito para quedarme a dormir. Estaba pegado al tejabán grande que usábamos de taller. De hecho, nomás nos separaba una pared de bloc gris, de esos que ni siquiera están enjarrados, nomás puestos ahí con mezcla. El techo era de lámina de asbesto. En el día era un horno esa madre, y en la noche se sentía un frío que te calaba los huesos, más en esos meses de noviembre o diciembre.
La bronca de estar ahí no era el trabajo. El trabajo me gustaba. Te ensucias, andas lleno de grasa, hueles a diésel todo el día, pero estás en lo tuyo. La bronca era el silencio. En la ciudad uno está acostumbrado a que siempre hay un pinche ruido de fondo, un claxon, un perro, el camión de la basura, los vecinos peleando. Pero en el rancho, cuando caía el sol y los peones se iban a sus casas al pueblo, me quedaba yo solo con el velador. Un señor ya grande que se quedaba en la entrada, como a medio kilómetro de donde yo estaba. El silencio ahí te zumba en los oídos. O sea, es un silencio pesado. A veces escuchabas a los coyotes a lo lejos, o el viento pegando en las láminas sueltas del taller. Clac, clac, clac. Pero eso nomás te hace sentir más solo. Yo necesitaba algo de ruido para no volverme loco. Más que nada cuando me quedaba hasta tarde en el taller armando alguna marcha o limpiando inyectores. No tenía tele, la señal de celular apenas, y agarraba una rayita si te subías al techo del tinaco. Así que un domingo que me dieron el día libre, agarré la Nissan del rancho y me fui al tianguis que se pone en Tepa. Fui a buscar herramienta más que nada. A veces encuentras buenas llaves o dados de pulgada entre las chácharas que tira la gente. Ya andaba por los últimos puestos, esos donde los señores nomás tiran una lona azul en el piso y ponen pura pedacería, partes de licuadoras, cables viejos, ropa de paca. Ahí estaba el radio. Era una chingadera pesada. Un radio de esos de gabinete de madera, yo creo que de los años 70 o 60. La madera ya estaba toda rayada y despintada, y la tela que cubría la bocina, que alguna vez debió ser beige, estaba café por tanta mugre y tierra. Tenía unas perillas grandes de baquelita. Le pregunté al don que cuánto quería. Me vio de arriba a abajo, vio que traía botas llenas de tierra y me dijo que 200 pesos. Le ofrecí 100 y me lo dejó en 150 con la condición de que yo me lo llevara cargando hasta la camioneta. Pesaba como si tuviera plomo adentro, te lo juro. Llegué al rancho ya en la tarde. Lo puse en una esquina de mi banco de trabajo, justo al lado de la prensa de banco. Busqué un contacto que no estuviera tan jodido, porque ahí en el taller la instalación eléctrica era un desastre. Puros cables pelados con cinta de aislar derretida. Lo enchufé. Le di vuelta a la perilla de encendido e hizo un clac bien seco. Empezó a zumbar. Esa madre tardaba en calentar, como que era de bulbos o no sé qué tecnología vieja traía. Y de repente, ¡pum!, agarró señal. Soltó un ruidazo de estática y luego se escuchó la que buena, clarito. Me sorprendió la neta, porque la antena que traía atrás era un pinche cable de cobre todo oxidado. Esos primeros días todo estuvo a toda madre. Yo llegaba al taller a las 7 de la mañana. Le prendía al radio y me ponía a jalar escuchando música de banda, los programas esos de chismes en la mañana, los comerciales de llantas de ahí del pueblo. El radio olía raro cuando llevaba un rato prendido, como a polvo quemado, como a ozono, un olor medio picante que se mezclaba con el olor a thinner y a aceite quemado del taller. Pero jalaba bien. Yo le apagaba ya en la noche, me metía a mi cuartito, cerraba la puerta de madera hinchada y me dormía. Fue como a la tercera semana que empezó el desmadre. Yo tengo el sueño pesado. Digo, trabajando 12 horas bajando transmisiones y cargando refacciones, tocas el colchón y te mueres. Pero esa noche me desperté. No sé qué hora era exactamente la primera vez, pero hacía mucho frío. Me quedé viendo el techo de lámina a oscuras. Había un ruidito constante. Al principio pensé que era alguna de las vacas allá a lo lejos, o el viento, pero luego me di cuenta de que el sonido venía de la otra lado de la pared, del lado del taller. Era estática. Esa lluvia gris que hacen los radios cuando no están en ninguna estación. Shhh. Pero bajito, muy bajito. Me quedé quieto en la cama, cobijado hasta la nariz. Mi primer pensamiento fue, a ver, pendejo, se te olvidó apagarlo. Pero yo estaba seguro de que sí le había dado vuelta a la perilla hasta que hizo el clac. Aparte, yo estaba escuchando a los Tigres del Norte antes de apagarlo. No estaba en una frecuencia muerta. Me levanté. El piso de cemento estaba helado. No quise prender la luz del cuarto para no encandilarme. Salí al pasillito que daba al taller. Olía a humedad y a grasa. Me asomé por la puerta del taller y el banco de trabajo estaba casi a oscuras. Nomás entraba un poquito de luz de la luna por los tragaluces de acrílico mugroso del techo.
La perilla del dial del radio estaba prendida. Daba una luz amarillenta, bien tenue, como de un cigarro en la oscuridad. Y la estática se escuchaba ahí. Shh. Caminé entre los fierros tirados, esquivando un gato hidráulico, y llegué al banco. La perilla de volumen estaba casi al mínimo, y la de encendido estaba en la posición de apagado. Eso me sacó de onda. O sea, la muesca apuntaba hacia donde decía off, pero el radio estaba prendido. Pensé, bueno, los contactos por dentro ya están muy viejos. Seguro con la vibración o algún falso contacto se puenteó la corriente. Le di vuelta a la perilla hasta prenderlo. Hizo el clac, el volumen subió de golpe y me asusté. Lo bajé rápido, le volví a dar vuelta hasta apagarlo. Se apagó la lucecita amarilla y el sonido se cortó. Me quedé ahí parado unos segundos. No sé por qué. Sentía una cosa rara en el estómago, como una punzada de incomodidad. De esas veces que tu cuerpo sabe que algo no cuadra antes que tu cabeza. Pero el cansancio era más cabrón. Me volví a meter a la cama y me dormí. Al día siguiente, en la mañana, lo prendí y jaló normal. Lo dejé en una estación de noticias. Estuve armando el diferencial de una de las Ford y ni me acordé de lo que pasó en la madrugada hasta que ya era de noche. Esa noche, por si las dudas, no nomás le di a la perilla, sino que jalé el cable y lo desconecté del multicontacto de la pared. El cable se quedó tirado ahí en el banco. A ver si así te prendes, cabrón, pensé. Esa madrugada me volví a despertar. Miré mi reloj Casio. Eran las 3:15 a.m. Otra vez el sonido. Me quedé helado. Literalmente sentí como los pelos de los brazos se me erizaron, como cuando acercas el brazo a un monitor de computadora viejo, así. Esa misma sensación de estática en la piel. Me destapé despacio. Esta vez no fue nomás la confusión de despertar a medias. Estaba 100% despierto, con la adrenalina bombeando. Agarré una llave de media que siempre tenía en una silla al lado de la cama, por si algún día se metía alguien a robar, aunque ahí en medio de la nada estaba cabrón. Salí al taller. La pinche luz amarilla del dial estaba prendida. Iluminaba la pared de herramientas proyectando sombras de las llaves de cruz y las pinzas de presión. Me fui acercando poco a poco. Estaba buscando el cable con la mirada. Yo lo había desconectado. Yo me acordaba bien. Llegué al banco. El cable seguía tirado sobre la mesa de madera. La clavija de 2 patas estaba ahí, a la vista, descansando sobre una franela roja llena de grasa. No estaba conectado a nada. Me le quedé viendo al aparato. Sentía que el corazón me latía en el cuello. No podía entender de dónde chingados estaba sacando energía. Tenía pilas adentro. Esos radios viejos a veces traían compartimentos para pilas gigantes, pero pesaba un chingo cuando lo traje. Yo asumí que eran los componentes de fierro. Me acerqué más, acercando la cara a la bocina, y ahí me di cuenta de que no era estática lo que se escuchaba. Esa noche el sonido era diferente. No era el shh constante, era una voz. Era la voz de un hombre, pero hablaba muy rápido, muy bajito, en un tono monótono, sin pausas para respirar. Parecía como cuando estás buscando una estación y pasas por una que apenas se agarra, y se oye la voz entre la basura de la señal. Pero no. La frecuencia estaba clavada donde no había nada. Me pegué más aguantando la respiración. Traté de entender qué decía. No eran noticias, no era un anuncio. Eran palabras cortadas. Sonaba como un rezo. Un rezo recitado a una velocidad que no era natural, como si alguien tuviera mucha prisa. Y no era el Padre Nuestro o una de esas madres. Era un siseo constante, lleno de eses y erres. Y que la sombra lo cubra y que la tierra lo apriete. Algo así creí entender en un momento que la voz subió un poquito el volumen. O a lo mejor fue mi cerebro tratando de darle sentido a ese murmullo. No sé, me dio mucho asco. No sé cómo explicarlo, no era miedo nomás, era una repulsión física, como cuando hueles carne podrida o ves un animal atropellado y agusanado. El sonido ese me daba asco. Agarré las pinzas de corte que tenía ahí a la mano y, sin pensarlo, le corté el cable de corriente al ras del gabinete de madera. Nomás por puro instinto, sabiendo que el cable ni siquiera estaba enchufado. El radio no se apagó. La lucecita amarilla seguía ahí y el murmullo siguió. «Hijo de su puta madre», dije en voz alta y agarré el radio con las 2 manos.
Lo cargué. Estaba tibio. La madera en la parte de atrás, donde están las rendijas de ventilación, estaba caliente, como si llevara horas trabajando. Salí caminando rápido del taller, pateando la puerta de lámina que daba al patio de maniobras. Afuera, el aire estaba helado. Caminé como 20 metros y lo dejé en el piso de tierra, cerca de la pila de llantas viejas que íbamos a quemar. Ahí lo dejé. Me regresé al cuarto, le eché cerrojo a la puerta y prendí el foco. Me senté en la orilla de la cama y me quedé fumando cigarros delicados hasta que amaneció y escuché que llegaron los primeros trabajadores en sus motos. Cuando salí en la mañana, el radio seguía ahí en la tierra, apagado. Con la luz del sol se veía, hasta ridículo, un aparato viejo y mugroso tirado entre llantas. Me acerqué y lo pateé un poco. No hizo ruido. Ese día trabajé de mal humor. Andaba desvelado, traía dolor de cabeza, y cada que pasaba cerca de las llantas miraba de reojo el aparato. A media mañana me dije a mí mismo que no podía ser tanta mi pendejez, que seguro traía unos capacitores de esos grandotes que guardan energía, o una batería oculta que hacía algún contacto raro por la humedad. Yo soy mecánico, yo arreglo cosas, entiendo cómo funciona la corriente. Todo tiene una explicación física, ¿no? Aproveché que tenía que ir al pueblo de Yagualica por unas refacciones. Subí el radio a la batea de la Nissan y me lo llevé. Ahí en Yagualica, a unas cuadras de la plaza principal, hay un tallercito de reparación de electrónica. Es un local oscuro, lleno de teles de cinescopio apiladas hasta el techo, estéreos desarmados, grabadoras viejas. El dueño es un señor que le dicen el Güero, un viejito de lentes muy gruesos que siempre trae una bata azul llena de quemaduras de cautín. Llegué, bajé el radio y se lo puse en su mostrador de vidrio. ¿Qué pasó, Güero? Oye, échame la mano con esta madre, le dije. Lo compré en el tianguis, jalaba bien, pero como que se le cruzan los cables y se queda prendido aunque lo desconecte. Yo digo que trae un corto en algún filtro o se le quedó una batería atorada por ahí. Y ya de paso a ver si le cambias el cable, que se lo trocé en la noche de puro coraje. El Güero se le quedó viendo. Sacó un trapito, le limpió el polvo de encima y acomodó sus lentes. Estos aparatos ya no se ven, Beto. Es de bulbos. Pura chatarra, casi no hay refacciones. Pero déjamelo. Al rato en la tarde lo destapo y le echo un ojo. Me fui a hacer mis mandados. Pasé a la refaccionaria. Comí unos tacos ahí en el mercado. Y como a las 4 de la tarde regresé al taller del Güero. Cuando entré, el olor a soldadura de estaño estaba bien fuerte. El Güero estaba sentado en su banco, con el radio desarmado. Había quitado la tapa trasera de madera y sacado todo el chasis de metal, ese donde van montados los tubos de vidrio y los transformadores. Me acerqué y me le quedé viendo. ¿Qué le hallaste, Güero?, le pregunté. El viejo se quitó los lentes y me miró con una cara muy rara, como de cansancio, como si le molestara que yo estuviera ahí. Beto, ¿tú me estás queriendo ver la cara de pendejo o qué?, me dijo, sin subir la voz, pero bien serio. Cabrón, ¿por qué? ¿Qué trae? El Güero agarró un desarmador y apuntó al interior del chasis. Estaba lleno de polvo endurecido, de telarañas viejas. Pero eso no era lo raro. Fíjate bien, tú que le mueves a los cables, me dijo, señalando los componentes. Faltan 3 bulbos de la etapa de amplificación. El transformador de poder, este bloque negro de aquí, está quemado. Mira el alambre de cobre, está carbonizado. Huele a laca quemada, pero de hace años. Y lo más cabrón, mira el potenciómetro de encendido. Me asomé. La perilla que yo giraba para prenderlo, por dentro no estaba conectada a nada. Los cables que debían ir al circuito estaban trozados, oxidados. Este aparato no ha prendido en por lo menos 30 años, Beto, me dijo el Güero cruzándose de brazos. Ni siquiera tiene el circuito cerrado, no tiene por dónde agarrar corriente, no tiene capacitores de retención, no usa baterías, y aunque le metieras corriente directa ahorita mismo, esta madre es un pedazo de metal muerto. Es físicamente imposible que te dé sonido o que prenda un foco. Y no, la bombillita del dial está fundida, mira, el filamento está roto. Yo me quedé mudo. Miré los tubos de vidrio vacíos, cubiertos de una capa gris gruesa. Miré los cables rotos. Yo había escuchado la que buena en esa chingadera. Yo la había apagado y prendido. Yo escuché esa voz. Sentí un frío en la nuca, un hueco en el pecho bien culero. Güero,
Te lo juro por mi madre que ayer en la mañana estaba escuchando a los locutores de aquí de Yagualica en esta madre. Y en la madrugada se prendió. El güero no me dijo nada. Nomás agarró un trapo y empezó a limpiarse las manos llenas de polvo. Llévate tu basura, Beto. Aquí no guardo estas porquerías. Yo no cobro por abrir cosas muertas. No quise discutir. No tenía caso. Sentía la garganta seca. Agarré el chasis suelto con cuidado de no cortarme. Lo metí al gabinete de madera, agarré la tapa suelta y salí del taller. Lo aventé otra vez a la caja de la camioneta. Cuando el chasis golpeó la lámina de la Nissan, sonó a fierro viejo, vacío. Manejé de regreso al rancho. Se estaba empezando a meter el sol y el cielo se ponía naranja, de ese color que a veces parece sangre sucia. Yo venía manejando despacio, viendo por el espejo retrovisor la caja de la camioneta a cada rato, como si el puto radio se fuera a armar solo o se fuera a parar de la batea. Llegué al rancho ya oscureciendo. Don Chente, el velador que les contaba, estaba abriendo el portón de malla ciclónica. Era un señor ya muy curtido, de esos que traen sombrero de palma todo el día y fuman cigarros sin filtro. Se acercó a la ventanilla de la camioneta cuando paré para saludar. «¿Qué pasó, muchacho? Te hizo tarde hoy», me dijo apoyando los brazos en la puerta. «Fui al pueblo a traer unas piezas, don Chente, y a tirar una basura», le contesté, señalando con la cabeza hacia atrás. Don Chente se asomó por curiosidad a la caja de la camioneta. Vi cómo su expresión cambió. De estar relajado, los ojos se le pelaron un poquito y la piel de la cara se le tensó. Se echó para atrás, alejándose de la Nissan. «¿De dónde sacaste eso, Beto?», me preguntó. La voz le tembló un poquito, o igual fue idea mía, pero el tono ya no era el mismo. «Lo compré en el tianguis de Tepa el domingo, don Chente. Me costó 150 pesos, pero resultó que no servía. O bueno, no sé qué chingados hace, la verdad». «¿Por qué?». «¿Lo conoce?». El viejo sacó un cigarro de la bolsa de su camisa de franela, lo prendió con unos cerillos de cartera y le dio una fumada larga. Se quedó viendo hacia el camino de tierra, evitando ver la camioneta. «Yo soy de San José de Gracia, muchacho, allá para los rumbos de Tepa. Y ese radio, yo juraría que es el mismo. Digo, hace muchos años, pero la gente no olvida esas chingaderas». Apagué el motor de la camioneta. Todo se quedó en silencio. Nomás se oía el sonido del motor enfriándose. Ese clink, clink metálico. «¿El mismo qué, don Chente?». El viejo soltó el humo por la nariz. Se acomodó el sombrero. Había un señor allá por los años 80. Le decían el Macario. No era doctor, no era cura, era curandero, pero de los malos, de los que hacían trabajos pesados. Brujería, pues, para acabar pronto. La gente iba a verlo de noche. Le llevaban fotos, pelos, ropa vieja de la gente a la que querían chingar. Yo no soy muy creyente de esas cosas, te lo juro. Siempre he sido de pensar que si algo se descompone es porque una pieza falló. Pero con lo que acababa de pasar en el taller del güero, estaba escuchando a don Chente con toda mi atención. «El Macario tenía un radio igualito a ese», continuó don Chente, bajando la voz, como si alguien nos fuera a escuchar ahí, en medio de la nada. «De esos cajones de madera grandotes», decían, y yo no lo vi, pero me lo platicó un compadre que sí entró a su cuarto. Decían que el Macario no rezaba él mismo, que tenía grabaciones o no sé cómo le hacía, pero que usaba ese radio viejo para que los rezos oscuros sonaran toda la noche en su altar. Decían que el aparato captaba las voces de los que ya no están aquí y que con eso alimentaba sus porquerías. Sentí que se me revolvía el estómago. Me acordé del siseo, de esa voz que no respiraba. «¿Qué le pasó al Macario?», le pregunté. «Lo mataron. Unos dicen que fue un ajuste de cuentas de unos narcos. Otros dicen que fue un familiar de alguien a quien le hizo mal. Llegaron a su casa de adobe y la prendieron en llamas con él adentro. Quedó carbonizado todo. Lo raro fue que entre las cenizas sacaron sus cosas y el pinche radio ese estaba casi entero. Nomás la madera tostada y la tela llena de tizne. Alguien se lo llevó». Ya sabe cómo es la gente de ratera. Hasta a los muertos les roban. Don Chente me miró directo a los ojos. «Yo que usted no metía eso al rancho, muchacho. Esas cosas se impregnan. Hay aparatos que agarran la mala sangre de la gente». No dije nada. Prendí la camioneta. Le di las gracias a don Chente y metí la Nissan hasta el fondo del rancho, lejos del taller. Atrás de las caballerizas viejas que ya no se usaban, había un terreno donde tiraban la chatarra inservible.
pedazos de arados, rines doblados, láminas oxidadas. Bajé la tapa de la batea. No quise agarrar el radio con las manos. Busqué una pala que traía en la caja de la herramienta y empujé el gabinete de madera hasta que cayó al suelo. Se partió a la mitad. Los bulbos vacíos y la tierra de adentro salieron volando. Agarré una lata de thinner que tenía a medias. Se la vacié toda encima a la madera y a los fierros retorcidos. Prendí un cerillo y se lo aventé. Me quedé ahí, viendo cómo ardía. Hacía un humo negro bien espeso y olía a plástico viejo y a ese olor a ozono que soltaba cuando estaba prendido. Me esperé hasta que no quedó más que un montón de cenizas y fierros chamuscados. Le eché tierra encima con la pala para apagar las brasas. Esa noche dormí en el cuarto del taller. Le puse doble seguro a la puerta. No prendí ni una pinche luz. Estaba acostado, boca arriba, escuchando el silencio, esperando no escuchar nada. Y no, esa noche no se escuchó la estática, no se escuchó la voz. Renuncié al trabajo en el rancho al mes siguiente. No les di muchas explicaciones a los patrones. Les dije que me había salido una chamba mejor acá en Guadalajara. Agarré mis chácharas, metí mi herramienta a las cajas de fierro, subí todo a una camioneta que me prestaron y me fui de ahí. Ya han pasado años. Trabajo en un taller grande, aquí por la zona industrial. Hay ruido todo el tiempo, compresoras, pistolas neumáticas, radios con reggaetón y banda a todo volumen, mentadas de madre, carros pasando. El ruido me gusta, me mantiene tranquilo. Pero a veces, cuando me toca quedarme a hacer un inventario en la noche o a cerrar el taller tarde y apagan la música y todo se queda callado, siento una presión en el pecho. Yo trabajaba en una empresa de paquetería ahí sobre Paseo Toyocan, en el área de logística, armando rutas, y pues la neta me la pasaba todo el día en la oficina, salía ya tarde, a veces a las 8 o 9 de la noche. Mi esposa, Caro, en ese tiempo estaba haciendo home office. Ella es contadora. La casa que rentábamos estaba grande. Era de esas de 2 pisos, con un patio atrás que siempre estaba húmedo porque en esa zona de Toluca el frío y la neblina no perdonan. Como la casa era grande y nosotros apenas íbamos empezando, pues se veía vacía. Teníamos lo básico, el refri, una sala que nos regaló mi suegra, la cama y ya. Hacía eco. Caro siempre andaba diciendo que teníamos que comprar cosas para adornar, macetas, cuadros, lo que fuera para que no pareciera bodega. Los domingos a veces nos íbamos a dar la vuelta al tianguis de Palmillas. Si eres de por acá sabes qué onda, es un tianguis gigante. Venden de todo, desde ropa de paca hasta herramienta robada, animales, barbacoa. Íbamos más que nada a desayunar y a caminar para no estar encerrados. Ese domingo en particular hacía un frío de la fregada. Andábamos buscando unas bases para macetas y nos metimos por la zona donde venden chácharas y antigüedades. Había un señor, un don ya mayor, que tenía una camioneta Nissan Estaquitas toda picada, con la batea llena de muebles viejos, sillas rotas, cajas de cartón con libros que olían a humedad. Me quedé viendo una caja de herramienta y ahí fue cuando vi el Cristo. Estaba asomando de una bolsa de plástico negra. Era un Cristo de madera, pero pesado, macizo. Yo creo que era de mezquite o alguna madera así oscura y dura. Medía como 1 metro de alto, la pura cruz. Y la figura estaba tallada directo en la misma madera, no estaba pegada. Estaba feo, la verdad. O sea, el tallado era bueno, pero la cara de la figura estaba como muy demacrada, muy, no sé, daba un poco de cosa. Pero a mí me llamó la atención la madera. Yo en mis ratos libres trato de restaurar muebles y pensé que si lo lijaba y le daba una buena barnizada, igual y se veía bien en la pared de la escalera de la casa, para tapar un hueco enorme que había ahí. Le pregunté al señor cuánto pedía. Me miró la cruz y me dijo, llévatelo por 50 pesos, nomás sácamelo de aquí. Se me hizo rarísimo. Esa madera, nomás por el peso, valía más. Le pregunté que de dónde lo había sacado. El don andaba acomodando unos fierros y ni me volteó a ver bien. Me dijo que le habían pagado por vaciar una casa en Lerma. Que la dueña, una señora ya grande, se había muerto y los hijos querían vender la propiedad rápido y mandaron tirar todo. 50 pesos y te llevas esa caja de clavos también, me dijo. Pues le di el billete de a 50. Caro me vio feo cuando llegué con eso al carro.
Me dijo que olía mal. Y sí, olía como a encierro, a cera vieja, de esa que usan en las iglesias, pero mezclado con un olor como a cobre. Le dije que lo iba a limpiar con thinner y a dejarlo como nuevo. Llegando a la casa lo dejé en la sala, recargado en la pared. Esa semana tuve mucho trabajo en la paquetería. Hubo un problema con unas rutas de Monterrey y me tocó quedarme horas extras. Se me olvidó por completo la cruz. El jueves o viernes en la noche, llegué como a las 10. Caro ya estaba dormida. Fui a la cocina por un vaso de agua y pasé por la sala. El Cristo estaba ahí, pero yo lo había dejado recargado de frente, viendo hacia la sala, y estaba volteado. La figura de madera estaba pegada a la pared. Lo primero que pensé fue que Caro lo había movido porque no le gustaba verlo. Pesaba un buen, así que seguro le costó trabajo. Lo agarré, lo volví a voltear y me fui a dormir. Al día siguiente en el desayuno le dije, medio de broma, oye, si no te gusta el monito dímelo y lo guardo en el patio. No tienes que andarlo volteando contra la pared como niño castigado. Ella se me quedó viendo con su taza de café en la mano. Me dijo que ni lo había tocado, que de hecho ni se había acercado a esa parte de la sala porque le daba alergia el polvo que traía. No le tomé mucha importancia. Dije, bueno, a lo mejor con las vibraciones de los camiones que pasan por la calle, se resbaló y se giró. Es estúpido, porque era una base plana y pesaba como 10 kilos. Pero es lo que uno piensa para no hacerse ideas. Ese fin de semana decidí colgarlo de una vez para quitarlo del piso. Agarré el taladro, metí un taquete de los gruesos en la pared del descanso de la escalera y le puse una armella. Quedó bien firme. Lo colgué. Se veía imponente. Oscuro contra la pared blanca. Ahí empezaron las cosas que ya no pude explicarme tan fácil. Yo tengo el sueño muy pesado, pero Caro no. Empezó a despertarme en las madrugadas. Me movía el hombro y me decía, «Shh, escucha». Yo me despertaba todo desorientado. «¿Qué güey? ¿Qué pasa?» Me decía que alguien andaba caminando en la planta baja. Nos quedábamos callados, escuchando. Y sí, se oía el crujido de la madera, pero no de la duela de la casa, sino un crujido seco, como cuando tuerces una rama gruesa. Y luego unos pasos. Tac, tac, suaves. Pero en la escalera, yo me levantaba, agarraba un bat de aluminio que tenía debajo de la cama y bajaba prendiendo todas las luces. Nada. La puerta cerrada, las ventanas con seguro. El gato de la vecina no se podía meter porque teníamos mosquiteros. Revisaba todo. Subía y le decía a Caro que era la casa asentándose por el frío. Ya ves que el frío contrae los materiales. Pero pasaron los días y el ambiente en la casa se puso pesadísimo. Yo llegaba del trabajo y sentía una presión en el pecho nomás de abrir la puerta. Caro andaba muy irritable, pálida. Me decía que se sentía observada todo el tiempo, sobre todo cuando tenía que subir o bajar las escaleras. Empezó a trabajar desde la mesa del comedor para no estar en el cuarto de arriba sola. Una tarde, me mandó un mensaje al celular cuando yo estaba en la oficina. Decía, «Por favor, llega temprano. Tienes que ver esto». Le marqué y no me contestó. Pedí salir una hora antes y arranqué para la casa. Cuando llegué, Caro estaba sentada en la sala, con una botella de pinol y un trapo en la mano. Estaba viendo hacia el descanso de la escalera. Subí la mirada. El Cristo seguía ahí colgado, pero no estaba igual. Me acerqué. En los pies de la figura de madera había unas manchas oscuras. No estaban antes. Estoy seguro porque yo mismo limpié la pieza con un trapo seco antes de colgarla. Eran manchas color café muy oscuro, casi negro, como costras gruesas que salían justo de donde estaba el clavo tallado en la madera de los pies. Caro me dijo, con la voz temblando, que en la mañana había bajado a hacerse un té y notó un olor fuerte a fierro oxidado. Vio que de los pies del Cristo estaba escurriendo algo pegajoso. Trató de limpiarlo con el trapo y el pinol. Me enseñó el trapo. Tenía unas manchas rojizas, espesas. Yo me quedé en blanco. Agarré el trapo, lo olí. Olía a sangre vieja. No a pintura, no a barniz, a sangre. Le dije a Caro que no se sugestionara, que seguro la madera tenía alguna resina atorada por dentro y con el cambio de temperatura de la casa estaba sudando.
Inventé una explicación larguísima sobre cómo ciertas maderas tropicales guardan humedad y tintes naturales. Yo mismo agarré el trapo y froté los pies de la figura hasta que no quedó nada. La madera quedó limpia. Pero esa noche no dormimos. A las 3 de la mañana, clarito, los dos escuchamos algo pesado arrastrándose en el descanso de la escalera. No eran pasos esta vez. Era como si estuvieran jalando un costal de arena por el piso. Y luego, el crujido de la madera. El mismo de la cruz. Prendí la luz del cuarto. Caro estaba llorando en silencio. Agarré el bat. Abrí la puerta de la recámara de un jalón. La luz del pasillo daba justo a la escalera. El Cristo ya no estaba colgado. Estaba tirado en el piso del descanso, boca abajo. Pero la armella seguía en la pared, intacta. No se había roto, no se había caído. Para quitarlo de ahí, alguien tenía que haberlo levantado y sacado del gancho. Bajé los escalones despacio. El frío en esa parte de la casa era insoportable. Me salía vapor por la boca. Cuando llegué al descanso, me agaché a ver la figura. El piso alrededor de los pies de madera estaba manchado. Un charquito oscuro, viscoso. No lo quise tocar. Fui por una bolsa de basura negra de las grandes. Me puse unos guantes de lavar trastes y agarré la cruz. Pesaba más. Te lo juro, pesaba el doble que cuando la compré. La metí en la bolsa, la amarré y la saqué al patio trasero. La aventé al rincón, junto al boiler. Al día siguiente era sábado. Yo estaba sacando la basura a la calle temprano, todavía medio asustado, pensando qué carajos iba a hacer con esa cosa. En eso salió doña Leti, la vecina de al lado. Era una señora que ya llevaba años ahí, muy platicadora, de esas que se saben la vida de toda la cuadra. Nos saludamos. Se quejó de que el camión de la basura llevaba 2 días sin pasar. Yo estaba distraído, asintiendo nomás. En eso, ella voltea hacia el pasillo de mi casa, que daba al patio trasero por un lado, y se queda callada. La bolsa negra donde estaba el Cristo se había rasgado un poco con una maceta, y se asomaba la parte de arriba de la cruz. Doña Leti me agarra del brazo, fuerte. ¿De dónde sacaste eso, muchacho?, me preguntó. Su tono ya no era de chisme. Estaba pálida. Le conté. Le dije del tianguis en Palmillas, del señor de la camioneta, de que venía de una casa en Lerma. La señora tragó saliva, se persignó rápido. Me dijo que ella conocía a la dueña original. Que en paz descanse, doña Carmen. Resulta que esta señora, Carmen, tenía muchos problemas con unos familiares por unos terrenos en Toluca. Problemas feos, de amenazas y demandas. Y de repente, Carmen empezó a enfermarse de la nada. Se secaba. Los médicos no le encontraban qué tenía. Según doña Leti, Carmen fue a ver a un brujo por allá por Tenancingo. El brujo le dijo que le estaban haciendo un trabajo negro muy pesado, que le estaban mandando la muerte. Y le dio ese Cristo de mezquite. Le dijo que lo colgara en su casa, que la madera vieja y la figura iban a servir como una especie de esponja. Ese Cristo absorbía el mal, me dijo doña Leti, sin soltarme el brazo. Todo lo que le mandaban a Carmen, la cruz lo agarraba. Por eso sudaba sangre. Era la brujería podrida que se quedaba en la madera. Cuando Carmen se murió, sus hijos tiraron todo porque le tenían terror a esa casa. Nadie quería esa cruz. Estaba llena, muchacho. Ya no le cabía más mal, y tú la trajiste a tu casa. Me quedé helado ahí en la banqueta. Entré a la casa. Agarré las llaves del carro. Fui al patio. Agarré la bolsa negra evitando tocar la madera. La eché a la cajuela del coche. Manejé hasta un lote baldío que está por la carretera a Atlacomulco, lejos, donde la gente va a tirar escombro. Ahí la dejé aventada. Le eché un poco de gasolina que traía en una garrafa para emergencias y le prendí fuego. No me quedé a ver si se quemaba toda. Nomás vi que agarró la lumbre y me fui. Regresé a la casa. Le dije a Caro que empacara lo básico.